Bueno muchachos, espero se encuentren súper bien, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 13 del libro de Hibbeler, ¿verdad? La decimocuarta edición, que está relacionado con cinética, cap 13, que está asociada a cinética de una partícula, perdón, pero aceleraciones y fuerzas, ¿verdad? En este caso, segunda ley de Newton. Ok, bueno, primero que todo, ¿qué sucede? Bueno, cuando hablamos de cinética ya estamos hablando de qué o quiénes son los agentes que me generan movimiento, es decir, o me cambian el movimiento que yo tengo de un sistema. Por ejemplo, si yo estoy acá sentado y alguien me empuja, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que esa persona me está generando movimiento, ¿verdad? Yo voy a tender a caer o alguna cuestión así similar. O ustedes están en un carro, empujan el carro, ¿verdad? Usted está aplicando una fuerza la cual va a generar que el carro se acelere o se mueva, ¿verdad? En este caso, la forma correcta de decirle sería aceleración, ¿ok? Bueno, primero que todo vamos a hablar de sistemas de referencia, ¿verdad? En este caso, o el caso del curso, vamos a trabajar dos sistemas de referencia, eh, referencias inerciales, ¿verdad? Sistema de referencia inercial es como se debería llamar. En el caso del curso, utilizamos la Tierra, ¿verdad? O algún punto fijo en la Tierra, que sabemos que no es fijo, ¿verdad? No es un fijo absoluto, ¿verdad? Por ende no es un sistema de referencia absoluto inercial, porque siempre hay un tipo de movimiento. Nosotros utilizamos dos, coordenadas cartesianas y coordenadas tangente y normal, ¿verdad? En caso de movimientos curvilíneos. Eso simplemente para recalcar. Ok, entonces imaginémonos lo siguiente, tenemos una partícula, ¿ok? La cual está asociada a n cantidad de fuerzas, ¿verdad? En tres dimensiones en este caso. Y resulta ser que esta partícula no está estática. ¿Recuerdan lo de estática? Que la suma de fuerzas es igual a cero. En este caso porque estamos hablando de partículas. Para que esto ya utiliza la segunda ley de Newton, ¿verdad? Este sistema tendría que no estaría en equilibrio estático. Entonces no existe esto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero que todo, esto es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre únicamente va a tener todas las fuerzas asociadas al sistema, ¿verdad? En este caso las fuerzas externas y el peso, digamos, de la partícula, ¿verdad? Que sabemos sus dimensiones. Después, lo que dice Newton es lo siguiente. Tenemos una cantidad de fuerzas, ¿verdad? Y las cuales no están en equilibrio estático, por ende el sistema va a tender a acelerarse, ¿ok? Va a tender a acelerarse ¿cuánto? Bueno, la fuerza resultante de estas fuerzas, ¿verdad? La suma resultante de estas fuerzas, perdón, entre su masa respectiva, ahí es donde se va a acelerar. ¿Cuánto se va a acelerar? Y la dirección respectiva. Entonces, básicamente, lo que dice Newton es que esta cantidad de fuerzas, al no estar en equilibrio, ¿verdad? Van a generar que este mismo cuerpo que tiene una masa, ¿verdad? M, que está asociado al peso, okay, una masa M, se vaya a acelerar una aceleración, ¿ok? Valga la redundancia. ¿En qué dirección? En dirección de la fuerza resultante del sistema, ¿verdad? Lo que nos quede de este sistemita, ¿verdad? Se va a acelerar en esa dirección, ¿ok? Cuando hablamos en tres dimensiones. Entonces, esta ecuación, bueno, está conformada por una parte que es el diagrama de cuerpo libre, donde agrupamos todas las fuerzas, y esta de acá se conoce como vector inercial, y esta representación gráfica se conoce como diagrama o diagrama cinético, ¿verdad? Entonces esta es la parte cinética. ¿Okay? Si vemos acá, simplemente encontramos una ecuación que dice que la suma de fuerzas en el espacio, sin importar cuál sea nuestro sistema de referencia, es igual a la masa por la aceleración. Si estamos en un sistema en tres dimensiones, ¿verdad? X, Y, Z, por ejemplo, va a suceder lo siguiente. Recuerden de estática, es justamente lo mismo, ¿verdad? En vez de ser igualado a cero cada coordenada, ¿verdad? Vamos a tener suma de fuerzas en X es igual a cero. Ustedes definen un positivo, ¿verdad? En este caso va a definir positivo, es igual a masa por la aceleración en X. ¿Ok? Suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, y suma de fuerzas en Z, en Y es hacia arriba positivo,
y suma de fuerzas en z es igual a la masa por la aceleración en z. Ok, eso sería todo lo que sucede. En vez de ser igualado a 0, va a ser igualado a la masa por la aceleración, que son los vectores inerciales. Algo importante de recalcar: si nosotros las condiciones de fuerza que tenemos por este lado son constantes, ¿verdad? Es decir, no cambian en el tiempo o no cambian con respecto a alguna otra función, ¿verdad? O no están en función de nada, sería lo correcto decirlo. La aceleración es constante. Sin embargo, si esta fuerza es como una fuerza de un resorte, si es como la fuerza depende del tiempo, depende de la posición, esta aceleración también va a depender de o el tiempo, de la posición, ¿verdad? O de con qué esté relacionado cada una de estas fuerzas. Eso es importante recalcarlo porque nosotros podemos tener, en el caso de los resortes, ¿verdad? Que es muy común, son resortes que sus fuerzas no son lineales, depende de qué tan estirado esté el resorte o qué tan comprimido esté, ¿verdad? Entonces, por ende, esa fuerza va a ser variable y nuestra aceleración también va a ser variable. Es importante recalcar eso. Ahora, esta es la manera más general de hablar, ¿verdad? Sistema de referencia, esto es lo más común que hemos visto, lo hemos visto desde Física 1. Resulta ser que también vamos a tener cuerpos, ¿verdad? Que en este libro el Hewlett lo analizan, ¿verdad? Movimiento curvilíneo en un plano, ¿verdad? Ok, cuando tenemos de movimiento curvilíneo en un plano, voy a ver por acá. ¿Qué sucede en el movimiento curvilíneo en un plano? Bueno, vamos a tener una trayectoria curvilínea y una partícula que se mueve en ella. Que la partícula tiene una masa, lo que sea. Voy a agregarle unas fuerzas. Nada más para hacer. Y un peso. Ok, simplemente para demostrar que una partícula está en un movimiento curvilíneo. Cuando estamos en movimiento curvilíneo, ¿verdad, muchachos? Lo ideal sería trabajar en qué coordenadas, normales y tangenciales, ¿verdad? Tangencial a la trayectoria y normal a la trayectoria igualmente. Con radio, normal positivo hacia el centro del radio, ¿verdad? En este caso, en un instante vamos a tener un radio. ¿Ok? Recordemos, bueno, antes de seguir, hago un paréntesis, la segunda ley de Newton es recomendable cuando estamos analizando instantes, es decir, una fotografía. En este momento tengo esta condición, ¿ok? Es lo recomendable, ¿ok? Cuando analizamos n cantidad de condiciones o un periodo de tiempo, no es tan fácil, ¿verdad? La manipulación de esa segunda ley de Newton, como lo sería utilizar otras teorías como energías, ¿verdad? Trabajo de energías, o bien impulso y cantidad de movimiento, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo estoy en un sistema, cierro paréntesis, si yo estoy en un sistema en una ruta curvilínea, ¿verdad? Lo mejor es utilizar un sistema de referencia que esté alineado con la componente normal y tangencial de esa trayectoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este sistema, como es un movimiento en el plano, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que entrando y saliendo del plano no tengo movimiento, ¿verdad? Ojo, específicamente en este caso que estoy diciendo que es en el plano, solamente tengo un movimiento en tangencial y normal al plano. ¿Okay? Si yo realizo el diagrama de cuerpo libre, recordemos que la definición de diagrama de cuerpo libre serían simplemente las fuerzas, ¿verdad? Un peso, recuerden que el peso siempre va allá abajo, y por acá un punto de referencia ρ, nada más para saber dónde está el punto. ¿Ok? Esto es igual a ¿qué, muchachos? Esto es igual a una partícula, ¿verdad? Que se va a acelerar, ¿cuánto? Una aceleración tangencial y una aceleración normal, ¿verdad? Recordemos lo siguiente, ¿verdad? Si la ruta, en este caso la ruta, vamos a hacer un zoom por acá, igual la ruta viene con algo así. Entonces vamos a tener una partícula que tiene una masa, ¿verdad? Se va a acelerar tangencialmente hacia acá y una aceleración normal hacia acá. Y con respecto al eje entrando y al vector normal, al plano, ¿verdad? Su aceleración es cero porque esta partícula no se desplaza, estamos hablando de movimiento plano curvilíneo, ¿ok?
Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, resulta ser que la masa, en este caso, si vemos estas ecuaciones de acá, sería la suma de fuerzas, igual vectorialmente hablando, es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? En un sistema de movimiento plano curvilíneo, ¿verdad? Vamos a tener suma de fuerzas en el eje tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial, ¿verdad? En este caso, ustedes definen su dirección, él puede definir positivo hacia acá. Y suma de fuerzas en su componente normal es igual a la masa por la aceleración normal, ¿verdad? En este caso, voy a definir positivo hacia acá. Y la otra componente que sería perpendicular al plano, suma de fuerzas se conoce como la componente B, que está entrando y saliendo del plano, es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué es igual a 0? Porque estamos en movimiento plano curvilíneo, ¿verdad? Si esto no estuviese en un plano y se puede desplazar de alguna manera, entonces ya hay coordenadas, ¿verdad? Que sería perpendicular al plano. ¿Ok? Ya habría una aceleración perpendicular al plano. De lo contrario, esta sería cómo se comporta el sistema. ¿Ok? ¿Qué más? Con respecto a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es bastante sencilla. Es simplemente suma de fuerzas es igual a un vector inercial, que es masa por aceleración. Que utilizamos el sistema de referencias cartesiano, lo pueden utilizar, ¿verdad? Componentes rectangulares, o bien el sistema de referencia normal y tangencial, que también lo pueden utilizar, y esas son las dos formas de realizarlo comúnmente. En resumen, la segunda ley de Newton la utilizamos cuando hablamos de instantes. En un instante mostrado, una posición mostrada, es mucho más sencillo utilizar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Para más adelante vamos a hablar de dos condiciones o dos posiciones. Posición 1 y posición 2 de una partícula, ¿verdad? Se movió de un lado a otro, o se desplazó de un lado a otro, o subió o bajó, lo que sea. Utilizamos otros métodos, ¿verdad? Que es un poquito más sencillo. Esto sería, muchachos, respecto al resumen, ¿verdad? De lo que es el capítulo 13, ¿verdad? Cinética de una partícula, ¿verdad? Segunda ley de Newton, ¿ok? Y es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, ¿ok? Listos con este, ¿ok? Les agradezco montones por haber estado acá y nos vemos en el próximo video que vamos a hablar un poquito de trabajo y energía, ¿ok? Igual capítulo 14, cinética de una partícula, trabajo y energía, ¿ok? Nos vemos.